Hay una frase muy conocida, sobre todo se le adjudica a hombres y mujeres de la historia, como por ejemplo Julio César, el emperador, o como a Napoleón. Hay una frase que dice, divide y vencerás, divide y vencerás. ¿Han escuchado eso? Maquiavelo también. Hay personas que tienen eso como parte de su normativa de vida. Entienden que si utilizan esta táctica van a poder recibir muchas de las cosas que se han propuesto en la vida lograr. Y basado en esa frase, entonces hacen su trayectoria. Divide y vencerás. La frase que se dice que todavía se sigue utilizando por estrategas políticos, militares, no solo se queda ahí. Hace miles de años, hubo alguien que fue el primero que acuñó esa frase. Él asimismo se dijo, divido y venzo. Y esa fue la frase que él acuñó. Y todos sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad que sí? De Satanás. Él la ejecutó y comenzó en seguir causando divisiones allá en el reino, ¿verdad? Con la finalidad de poder destruir, de ganar terreno, de ganar confianza. Y dice la palabra que de igualarse a Dios. Entonces, a través de eso, aquí en la tierra, muchas personas han ido acuñando la misma frase, la misma actitud de Satanás, adoptando la división como una de sus herramientas más efectivas para debilitar, para confundir y para destruir lo que Dios ha edificado, porque no hay otro objetivo que no sea precisamente desintegrar todo lo que está unido. Eso es lo que hace la división, ¿verdad que sí? ¿Para qué se divide? Para desintegrar algo que está unido. Si usted, ¿verdad?, tiene un bizcocho, está toda la masa allí unificada, usted lo divide, lo parte, bueno, para repartir. Ojalá que fuese siempre para repartir, pero a veces lo hacemos para desintegrar algo, para que no le toque a otro precisamente. Y muchas personas entonces tratan de tomar la mayor parte. Entonces, no se necesita lanzar a veces ese ataque frontal directo sobre el objetivo. Cuando se quiere lograr algo, basta con sembrar una división. Puede ser una división entre los hermanos, en el caso de la familia. Puede ser una división entre los esposos, en el caso de las parejas, ¿verdad? En los matrimonios, en los equipos de trabajo. No sé quiénes se han visto o se han encontrado con personas que son especialistas en causar división en los equipos de trabajo, con tal de que ellos puedan ser mayormente reconocidos. Aquí hay un espacio abierto. Y en la iglesia se da mucho eso. A veces creemos que no, pero sí, en las iglesias el enemigo es especialista en levantar personas que son causa de división y por supuesto en los países, en las naciones. Por eso encontramos muchas ideologías diversas de grupos, tanto políticos como sociales, que comienzan a levantar, enarbolar banderas y palabras de división que causan situaciones en muchas naciones. Y eso podemos verlo a través de los años, a través del tiempo. Y eso se va extendiendo como un cáncer. Comienza pequeñito y cuando usted viene a ver, hay un lío grandísimo y eso se esparce, hace metástasis, dañando todo lo que toca. Entonces, por eso nosotros vamos a ver que lo contrario de la división que se establece muchas veces cuando estudiamos la Biblia, ¿qué es? La palabra unidad. La palabra unidad es lo contrario. Usted comienza a estudiar la Biblia y encontrará la palabra unidad como un concepto constante a la luz de la palabra de Dios. Vamos a ver qué dice Efesios capítulo 4, verso 3. Efesios 4, verso 3 nos exhorta a mantener la unidad. La unidad que es el vínculo de la paz. Efesios 4, capítulo 4, verso 3 dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu, que es ¿qué? El vínculo de la paz. Si no hay unidad, no hay paz. Si hay división, no hay paz. Con la unidad hay paz, con la división no hay paz, sino que con la división lo que trae es confrontación.
La unidad es lo que nos permite vivir en armonía y apoyarnos mutuamente. No solo es crucial para el crecimiento espiritual nuestro como seres hijos de Dios, sino que también permite que todo pueda funcionar eficazmente. Cuando las cosas están en una contienda constante y en una división, definitivamente que no pueden funcionar, porque hay que ponerse de acuerdo y si estamos divididos no estamos de acuerdo. Entonces, donde hay contiendas y divisiones, las cosas, por supuesto, que no van a funcionar bien. La división es el arma principal del enemigo. La Biblia nos advierte que Satanás no descansa. Esa es parte de su trabajo. Primera de Pedro 5:8 nos dice, ¿qué dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué les parece? Eso es parte de su trabajo constante, diario, no descansa. Siempre anda como león rugiente, buscando destruirnos, buscando destruir la unidad, levantando contienda. Muchas veces ese rugido que Satanás manifiesta, ¿ustedes creen que él lo manifiesta de manera tácita y abierta? A veces sí. Puede ser que usted se dé cuenta y diga, oye, aquí anda el enemigo, quiere destruir, quiere hacer algo, pero no siempre pasa así. De hecho, la mayoría de las veces, la táctica que el enemigo utiliza para dividir y para quitar la paz y para destruir es a través de la actuación sigilosa. Porque se supone que él lo va a hacer y usted no se va a dar cuenta. Nosotros caemos en eso de situaciones, de contiendas, de disensiones, de ideas en cualquier ámbito de la vida. Y lo que hace el enemigo es que puede utilizarte a ti, obviamente, pero también puede utilizar a otra persona de manera sigilosa. Y comienza a levantar personas que se convierten en herramientas de Satanás para división. Y usted a veces ni siquiera se da cuenta. A veces usted cree que lo puede estar haciendo de buena intención. Y puede ser que sí, que alguien con buena intención cometa el error de causar una división y que después de un tiempo se dé cuenta que estaba actuando de manera incorrecta. Pero eso es lo que hace el enemigo, lo hace de manera sigilosa. El mundo está lleno de buenas intenciones, decían muchas personas por ahí. De buenas intenciones estamos llenos. Entonces, eso es algo que él comienza a hacer a través de susurros, comienza a causarnos preocupación por ciertas situaciones que se van dando alrededor nuestro. En Marcos capítulo 3, verso 23 al 30 dice lo siguiente, vamos a ver ese verso, dice, y habiéndolos llamado le decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Y aunque este texto está contemplado precisamente porque los fariseos le encaraban al Señor Jesús el hecho de que él estaba lleno de demonios y que obraba por Belcebú, entonces con su misma táctica el Señor los reprende y le dice quiénes son los que realmente atan y causan divisiones. Y comienza a hablar de la táctica de Satanás para causar debilidad y luego destruir. Así que por eso la primera estrategia de Satanás para dividir es precisamente atar a la persona, nos ciega, nos pone con la mente entenebrecida para no ver lo que está pasando alrededor. Dice que entonces comenzamos a actuar en un reino dividido contra sí mismo y cuando eso sucede no podrá permanecer. Hay un texto que dice que antes de la caída, antes de la destrucción, viene la caída. Por eso
él utiliza esto. Dice que divide y así lo hace con mentiras, porque él es el padre de mentira. En los matrimonios comienza a decir, esto no está funcionando, o pone una amiguita por allí que le dice, ay, pero tú sí estás triste, ¿cómo es posible que tú estés así? Mira cómo veniste vestido hoy, no te plancharon esa camisa, no te dieron desayuno. Entonces, o puede ser la mujer también, ¿verdad? ¿Y qué tú tienes que estar tan triste? Te hablaron mal esta mañana, una mujer tan linda, ¿cómo es que alguien comienza a hablarle así mal? Fue que te hablaron mal esta mañana. Y entonces uno comienza, y por ahí comienzan las mentiras de Satanás. Eso es una manera sutil de hacerlo, porque te agarra en tu momento cuando tú estás o molesto, o decepcionado, o triste, y entonces comienza, ¿verdad? Como comenzó la serpiente a decirle a Eva, pero ¿y por qué si tú puedes comer de eso? ¿Quién digo? Lo que pasa es que Dios sabe que tú entonces vas a ser igual a Dios. Y ahí entonces comienza la persona a levantarse, a elevarse. Tú ves, este me entiende, pero el mío no me entiende. Y usted a decirle, ella me entiende, ella me atiende, pero la mía que yo tengo en la casa. Y todas esas mentiras comienza Satanás a metérsela a uno en la cabeza. Y por ahí comienza a causar división de manera sutil. No está funcionando, me siento mejor con fulano o con fulana. Fulana está más afín con lo que yo hago. Fulano está más afín con lo que yo hago. Me hace sentir mejor. Pero también causa divisiones en los ambientes de trabajo. Comienza a decir y van creando esas estrategias de chisme, de contadera, a contar cosas, porque no está haciendo aquello, porque no está haciendo lo otro. Usted mismo se deja usar a veces, contando a cada rato cosas. O viene otro a contar de usted. Todo eso lo utiliza el enemigo en los ambientes de trabajo. A contar chismes constantes, y ese lleva y trae, ese lleva y trae. O puede ser también dentro de la misma iglesia. El orgullo, la arrogancia. Eso se da en esta iglesia, gracias a Dios que eso no sucede, pero uno ha estado en iglesia donde comienza, ¿y por qué que ponen a fulano a hacerlo todo? ¿Cómo es posible que yo tengo aquí tantos años? A mí ni siquiera me han puesto a hacer una oración. O siempre son la misma gente que se paran ahí a hacerlo todo. Todas esas cosas comienzan a susurrar en nuestras cabezas con ideología, levantando nuestro orgullo y nuestra arrogancia. Todo eso con el propósito de vencer, de dividir sin levantar sospechas. Porque eso es lo que hace el enemigo. Cuando usted viene a caer en eso, hace rato que lo ha llevado por un camino a usted sin darse cuenta. No siempre, ¿verdad? Se manifiesta, como decimos, directamente el diablo. Entonces, él va a utilizar personas como instrumentos para eso. Romanos capítulo 16, versos 17 y 18 dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os, ¿qué? Apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Es decir, todo el que está obrando, causando una división, no está pensando en el bienestar común y general. Mayormente está pensando en sí mismo. Eso es lo que está tratando de hacer, ganar algo. ¿Usted cree que es verdad que es porque está sufriendo por la obra o porque, ay, que yo quiero que este equipo avance y que eche para adelante o porque, oh, lo que yo te estoy es tratando de ayudar para que tu familia pueda estar salvada y yo quiero acompañarte en ese proceso para que tú entonces... Yo escuché una vez una señora que le decía a otra, que se metió en el medio del matrimonio, que le tuvo la cachaza de decirle, lo que pasa es que yo hice eso para que tú puedas salvar tu matrimonio, para que tú despertaras y entonces tú puedas ponerte la pila. Por favor, ¿qué dice la palabra? A sus propios vientres. Y con suaves palabras
y lisonjas, es decir, mentiras, engañan los corazones de ¿quiénes? De los ingenuos. El que se deja engañar es un ingenuo. Y eso es lo que dice la palabra en el libro de Romanos, capítulo 16, verso 18. Son personas que tienen un estilo, no siempre, a veces son personas de mucha valía a nivel intelectual o profesional, pueden parecer muchas veces espirituales, personas que usted la ve que son espiritualísimas en la iglesia, inteligentísimas, muy serviciales, comprometidos con una causa, se sienten que están bien comprometidos, pero el fruto que producen es división, confusión y enfrentamientos. Entonces, una persona que está constantemente provocando enfrentamientos, por más inteligente, sabia y espiritual que usted la vea, no está bien, no anda bien. Pero ¿por qué lo hacen? ¿Cuáles son sus objetivos? Ya lo dijimos, la misma frase, ¿verdad que sí? Vencer para sus propios vientres, obtener una recompensa o lograr un objetivo propuesto para que todo dependa solo de ellos. Todo lo que gira alrededor tiene que contar con esa persona, con su aprobación, con su presencia. Es algo que está dentro de sí y que a veces no lo pueden controlar porque quieren quitar la permanencia de otro. El quítate tú para ponerme yo. Una mujer que divide, ¿qué es lo que busca? Quitarle el marido a la otra. A propósito de que ahora ha salido la serie de Chespirito, ¿verdad? Que eso está. Podemos ver, si vemos esa serie, vemos constantemente sin ánimo, ¿verdad?, de criticar tanto a los involucrados, pero se ve precisamente el hecho de que yo te acompaño, yo te apoyo, yo estoy aquí contigo. La otra es la madre de tus hijos que está en tu casa y no está pendiente de lo que tú estás haciendo a nivel profesional. Todas esas cosas. Un hermano divide, busca obtener lo que el otro hermano tiene, si no lo sabremos nosotros, ¿verdad? Diga lo que son hermanos. Pero a mi hermanita le dieron esto y a mí no me dieron. ¿Y cómo es posible? Entonces comienzan a decir, a crear cosas, porque yo quiero lo mismo que tiene mi hermano, que tiene mi hermana. Un compañero de trabajo divide, busca los beneficios o el puesto que el otro tiene, obviamente. Un miembro de la iglesia que divide, busca tomar el control de los ministerios o de colocar a quien a él le parece más idóneo. Como a mí no me gusta fulano de tal, yo me voy a unificar a un grupo que divide porque yo quiero que sea fulano de tal el que dirija eso. Es el que siempre está haciendo todo y a él es que lo dejan haciendo todo y entonces se merece esa posición. Y todo eso el enemigo comienza a crearlo en nuestras mentes. En fin, todo esto se basa en lograr un objetivo que genere un beneficio. Comienzan entonces Satanás a causar tropiezos y a consumar la división. No se trata de buscar unidad ni para edificar, sino de sembrar la duda. Con la duda es que Satanás comienza a causar la división, a sembrar la discordia y el resentimiento. Comienza a imponer sus ideas, justifican sus acciones con ideas propias, manipulan textos bíblicos o se apoyan en su propia experiencia para imponer una idea distorsionada de las cosas, con motivaciones a veces egoístas. Buscan poder y la mayoría de las veces lo que buscan es reconocimiento, ser reconocidos, que se les tome en cuenta de que usted o aquel no puede hacer eso si yo no estoy en el medio, o simplemente satisfacer una necesidad emocional. Una de las experiencias más dolorosas, señores, y sangrantes que un cristiano sensible que ama a Dios puede vivir es la división de una iglesia. Yo no sé quién de ustedes ha vivido eso. Yo sí, lo he vivido. Puedo decirle que eso desgarra el tejido espiritual y uno nunca vuelve a ser igual. Por más que usted lo intente, nunca va a ser igual. Lamentablemente, porque eso fractura no solamente la parte espiritual, sino las relaciones de los hermanos unos con otros.
Hace muchos años conozco la historia, algunos quizás aquí también la conocen, de una iglesia en la que yo me formé en los años 70 que sufrió una división. Señores, y todavía hoy día, el 2025, se habla de eso y se menciona. Estamos en el 2025. En mi casa yo supe lo que era eso cuando constantemente ese tema salía en reuniones que había, porque estuvo fulano y a fulano lo sacaron, y fulano hizo esto, y mengano, de hecho, hasta un libro se escribió. Ya usted puede saber lo que eso produce. Y usted no se imaginan el dolor que eso puede causar, una división, cuánto dolor, cuántas pérdidas irrecuperables de personas que salen de la iglesia, dicen yo no voy a ir a esa iglesia, esa gente lo que andan ahí son unos políticos, todos peleando uno con otro. No vaya a una asamblea, por Dios, de elección de líderes, porque usted no se puede imaginar lo que se produce en esas asambleas a veces. Es doloroso lo que pasa. Nunca vuelven las cosas a ser iguales porque eso confunde a los miembros, hace que los miembros se sientan perdidos. Y ahora, ¿a quién van a poner? ¿Quién va a ser? ¿Qué va a pasar con la iglesia? Satanás hace eso para debilitar la obra de Dios. Y lo bueno a veces es que Dios se glorifica, puede pasar eso y entonces, bueno es cuando entonces el Señor vence con el bien el mal y puede salir otra obra de esa división y entonces después se arreglan las situaciones, están hermanadas y comienza un grupo y otro grupo permanece y gloria a Dios por eso, pero en el camino son muchos los heridos que van quedando que no se levantan. Muchos nos podemos levantar, pero otros no se pueden levantar. Y eso es muy triste, muy doloroso. A veces uno lo supera, pero lo recuerda. Eso es como un divorcio. Usted puede seguir su camino, perdonar al que fue su pareja, pero las cosas jamás vuelven a ser igual. Nunca jamás. Esos que fueron esposos, después no se soportan y andan con los hijos para aquí y para allá, como un trompo, como una veleta. Pero están pensando solamente en el proceso de ellos. Satanás los divide. ¿Y quién es que sufre? El hijo. Como los miembros de la iglesia, cuando una iglesia se divide. El hijo y su hija es el que sufre. Lamentablemente, hay casos en los que una división puede ser necesaria porque el mismo texto lo dijo, ¿verdad que sí? Apártate de ellos, pero hay que ver qué tipo de división es y la razón por la que es. Porque si es una razón de violencia, siempre lo decimos aquí, especialmente a las mujeres, usted no va a dejar que la maten, ¿verdad que no? Hay situaciones en las que usted tiene que salir. Eso, mire, ni decirlo, a veces denunciar incluso, lamentablemente. Pero a veces el enemigo lo que va tirando son cositas, cizañitas. Y a través de esas migajitas que él tira, lo destruye todo. Alguien dijo una vez, cuando se produce una división, pasa como cuando estalla una guerra. Da igual si se concluye la guerra, si se concluye que la guerra era inevitable o no, si era justa o no. El dolor y las pérdidas son tan grandes que al final nos lamentaremos siempre de no haber hecho lo suficiente para evitar la guerra. ¿Qué les parece? Para quienes dividen y ocasionan la guerra, eso no le importa. Lo que les interesa es el hecho de que ellos fueron los que promovieron la guerra, fueron a la guerra y ganaron la guerra. Porque es su modo de vida, su profesión. Todo lo que dicen o hacen ya lo tienen calculado, lo han pensado. Dije al principio que esas personas no siempre son malas en algunos aspectos. Lo que pasa es que creen que eso es una estrategia buena para ellos, sin importar a quién o a quienes ellos se lleven a su paso. Porque no miden los daños colaterales, como la guerra, no se miden los daños colaterales. Entonces, la Biblia nos menciona muchos divisores. A través de la Biblia tenemos a Coré, tenemos a Datán,
Abirán, que están en Números capítulo 16. Se rebelaron contra Moisés y Aarón cuando estaban allí en el desierto, causando división en el pueblo. Si nosotros leemos el libro de Éxodo, el libro de Deuteronomio, de Número, vamos a ver todo lo que aconteció en el pueblo de Israel y todas las divisiones que se dieron a lo largo del trayecto. La causa, el orgullo, la ambición de liderazgo. El resultado, bueno, Dios los castigó severamente. A esos que yo les mencioné, ¿sabe qué pasó? Que la tierra se los tragó. Literalmente, o sea, se abrió un hoyo ¡fu! Y se lo tragó la tierra. Búsquenlo en el libro de Números capítulo 16. Jeroboam en Primera de Reyes capítulo 12 dividió el reino de Israel en dos. Una vez el pastor Javier predicó acerca de esa división del reino. El reino de Judá, el reino de Israel, el reino del norte y el reino del sur. Causa, la idolatría, el temor político. El resultado, introducción de los becerros de oro en el pueblo y una corrupción espiritual inigualable. Absalón, que es un paradigma de la división. Cuando nosotros buscamos sobre división bíblica, vamos a encontrar a Absalón. ¿Quién fue Absalón? El hijo de David. Dice la Biblia que estaba descontento con su padre. Porque Absalón, él pensó que iba a ser el sucesor de David en el reinado, ¿verdad? Y dice que la puerta de la ciudad donde se administraba justicia y a cualquiera que tenía pleito y venía el rey al juicio, Absalón lo llamaba y le decía por atrás, mira, tus palabras son tan buenas y justas. Ay, pero qué pena que tú no tienes quien te oiga de parte del rey. Tú sabes lo que es mi padre, yo lo amo, pero no hay quien te escuche. Comenzó ahí en las puertas, se paraba a llamar a la gente que iban a resolver conflictos y a decirle que no tenía, a sembrar las dudas. De esta manera hizo con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba Absalón, oiga bien, robaba Absalón el corazón de los de Israel. Eso está en 2 de Samuel capítulo 15. ¿Y qué hace la persona que causa división? Comienza a robarte el corazón. Tú te sientes a gusto, te sientes bien porque te dice lo que tú quieres oír. Y eso es el espíritu de Absalón, que roba el corazón. Dividió al pueblo contra su padre por orgullo, por venganza y por deseo de poder. ¿O porque ustedes creen que era porque él amaba mucho a David? ¿O porque amaba al pueblo y estaba preocupado porque David lo estaba haciendo mal? No, era porque él quería ser rey. Se provocó una guerra civil y ¿qué pasó? Absalón terminó muerto. Jesús nos dio esa pauta clara cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. En Mateo capítulo 7, verso 16 lo dice. Entonces, para detectar a una persona que actúa como instrumento de división o para usted darse cuenta si usted es un fruto, ¿verdad? Está actuando con división, usted debe estar atento a estos puntos. Lo primero, utilizando palabras suaves y halagos. No atacan frontalmente, muchas veces utilizan, como dijimos, ese lenguaje persuasivo que estaba utilizando Absalón. Comienzan a crear bandos. Eso fue lo que él hizo. Siempre hay un nosotros, un ellos. Comienza la división. Eso se ve mucho dentro de las divisiones eclesiásticas de las iglesias. Hay un bando aquí, hay un bando allí, y en los equipos de trabajo hay un bando acá y otro bando por allá. Y frases como, no te preocupes, esta lucha juntos vamos a lograrlo. Juntos lo vamos a hacer. Porque nosotros, cuando lleguemos ahí, cuando tal cosa, entonces se lo dicen al jefe porque eso es lo que le interesa oír a él, excluyendo otros miembros del equipo. Tienen conversaciones ocultas, comienzan a llamar gente por detrás y a preguntar cosas que quieren saber. Si es una mujer que anda detrás de un hombre o un hombre de una mujer, comienzan con una amiga cercana a preguntarle, ¿y qué tal? ¿Y cómo es ella? ¿Y qué hace? ¿Y qué tal cosa? A enterarse de las cosas, para conocer, para saber, a sembrar. Entonces, con eso mismo que ya se aprendió, va y le tira a la persona a crear cizaña, porque le da por el pelado, ¿verdad? Por donde le duele. Son expertos en llevar y traer, en contar esa frase, pero no le diga que yo te lo dije.
amparándose en una supuesta discreción. No le diga que yo te lo dije. Comienzan a sembrar dudas sobre sus líderes. Satanás sembró esa duda en Eva, siendo Dios su líder. En el caso de la iglesia, comienzan a desacreditar a los líderes, a los pastores, a los que están puestos en autoridad espiritual, cuestionando sus decisiones y sembrando desconfianza. Comienzan a promover que el líder no hace nada, que todo lo hacen sus compañeros alrededor, que tiene la cabeza puesta en otra cosa, etcétera, etcétera, etcétera. Que puede ser parte de una verdad. Pero el problema es que esa verdad el enemigo la puede mal utilizar. Y en vez de resolverse la situación, lo que hace es que se complica. Y déjenme decirle algo, cuando Dios pone una autoridad, no lo pone por capricho. Aunque sea malo, aunque sea malo, Dios sabe por qué lo puso. Y para eso hay que agotar los parámetros que la Biblia establece para cualquier situación que se presenta, que yo espero que en esta nunca en la vida se vea una cosa así, porque yo sí les puedo decir que es muy doloroso. Todas las cosas uno tiene que tratar de dilucidarlas de manera frontal, aunque molesten, mediante los mecanismos de justicia que existen, porque la Biblia establece unos mecanismos para resolución de conflictos. En los equipos de trabajo comienza a sembrarse la duda que si fulano lo está haciendo bien, que si fulano no lo está haciendo bien, que si esa posición es adecuada, que por qué se la dieron a él. Comienza la manipulación, mire, líder, porque tal cosa, que esto, que aquello, que lo otro, y porque yo soy la que hago o tal cosa y yo me estoy matando y la otra persona no está haciendo nada. Entonces, esas dudas, ¿por qué no la hacen de manera frontal? Bueno, si usted es el líder, usted lo que tiene que hacer es confrontar a esas personas, unifíquela, haga una reunión y entonces usted decide, mira, tú me estás diciendo tal cosa, tú me estás diciendo lo otro, vamos a resolver eso aquí, entre nosotros. Para acabar eso, si cortó con el chisme y el lleva y trae, se van a solucionar muchas cosas. Se sienten superiores a los demás. Siempre tratan de estar por encima de los demás, en demostrar que son mejores que otros. Usted lo ve a veces solitario. No están, usted ve un equipo de trabajo y el equipo está allí y esa persona está como la mala resola por allá. Porque yo no me junto con esa gente. Porque yo soy superior. Nadie le puede cuestionar, nadie los puede revisar. Promueven agendas personales. Parecen estar interesados en el bien común, pero en el fondo buscan su propio beneficio detrás de lo suyo. Eso es lo que hacen. En la iglesia tratan de hacer que ver que los programas no se están dando, porque aquí no hacen esto, aquí no hacen lo otro, aquí no hacen. En la iglesia donde yo estaba antes hacían esto, y aquí no se hace de nada. Entonces, mejor vaya donde su pastor o donde su líder, te habla con esa persona y le dice, mire, yo entiendo que debemos, ¿a qué usted cree de esto? Y mire, yo me pongo a la disposición, porque a veces sucede que la persona quiere que hagan la cosa, pero no se pone a la disposición para hacerla. Y le dicen, no, a mí me viven mandando cosas de personas que han visitado, no ninguno de ustedes, pero sí personas, amistades mías que han visitado, y me dicen, porque en la iglesia de fulano de tal, ¿por qué ustedes no implementan eso? Y digo, yo, ven tú para que lo implemente. Ayúdame ahí, porque verdad, no es que yo no quiero, es que a veces las situaciones, siempre les explico, mira, los miembros de mi iglesia son gente que trabajan de 8 de la mañana a la yo no sé cuánta de la noche. Ahí tenemos médicos, abogados, personas que administran líderes, gente que vive ocupadísima y la visión de nuestra iglesia es atraer gente que precisamente no tiene tiempo de ir a la iglesia por lo ocupada que vive su vida para que puedan recibir la palabra de Dios y servir de bendición y ganar esas almas para Cristo. No es una iglesia de estar 24/7 como la tuya, donde las personas que viven son gente de la comunidad que viven cerca de la casa. Y uno se lo explica, pero a veces no lo entiende. Entonces yo le puedo, ven para acá, pídele permiso a tu pastor para que me ayude a crear ese programa, pero ahí no quieren, ¿verdad? Entonces, esas agendas personales son conspiradores. Su forma favorita de actuar es la conspiración, que es una práctica muy pecaminosa, por cierto, porque Satanás lo que hizo fue conspirar. Dijo, y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá,
y entre los moradores de Jerusalén. Jeremías 11:9. Isaías 54 dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Entonces, si usted no quiere caer y darse duro de golpe, no conspire, por favor. No tenga objetivos ocultos. Sea una persona clara. Dijimos ya que se roban el corazón de los ingenuos, como decía el texto bíblico, y que tienen necesidad de dominio y de control. Mienten de manera compulsiva y constante. A veces de manera descarada mienten. Te dicen, yo estuve revisando estos números y estos números me dieron esto, esto y lo otro. Pero es una suposición que tienen, pero lo dan como hecho. Y usted entonces sale diciendo, fulano ha defalcado esa administración. Pero es envasado en la mentira. Tienen falta de empatía, de consideración por los sentimientos de los demás. Dicen, lo que pasa es que yo soy una persona muy clara y directa. Y yo no me guardo nada de nadie, yo se lo digo directamente. Y entonces usted dice, es que fulano es tan sincero, pero es falta de empatía, porque hasta para decir la verdad uno tiene que tener consideración hacia los demás, porque no le importa el daño que pueden causarle al otro. Son sensibles a la crítica, son incapaces de admitir sus errores, personas que suelen reaccionar negativamente cuando se le cuestiona por algo, no se le puede cuestionar por nada. Se quieren hacer indispensables. Cuando se les pide una opinión o se les confronta, dicen, no, si no es así, entonces no cuente conmigo porque yo, y ya dije que tan guapo porque ay, que tú lo ofendiste. Tienden a creer que siempre tienen la razón, es como ellos digan, y suelen estar comparándose constantemente. Es un punto fuerte en quien causa división. La comparación es un arma valiosa porque su valor depende de cómo disminuyen al otro. En la medida que ponen al otro más pequeño, entonces ellos se van elevando y usted tiene que contar con ellos para todo. Yo valgo más, es lo que quieren tratar de decir. Tienen cambios de humor repentino. Hay un día que son amorosísimos y un día están que te pasan por el lado que ni te miran. Tú le pides una información y te dicen que no la tienen, pero la tienen ahí. Y obviamente el chisme, que ya dijimos que son especialistas en llevar y traer. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué podemos hacer con estas personas? Bueno, lo primero es cortar de raíz cualquier chisme que haya en el camino. Te lo corta de raíz. Si alguien viene a hablarle, y especialmente se lo digo a los hombres, mire, una mujer que venga a hablarle a usted de su esposa, aunque usted se esté matando con ella, no me le sigue el juego, ¿eh? Usted corta eso inmediatamente. Tú no tienes ningún derecho a hablar de ella así. Usted no tiene ningún derecho. O si vienen entonces a hablar, porque las mujeres somos más expertas en darle a la sin hueso. Cuando nos están hablando de los hijos y de los maridos, nosotras nos explayamos porque somos tan sentimentales y estamos tan, ay, mi amiga, pero usted no sabe, ay, sí, porque mira ese hombre, esto. Pero a mí me dijo mi cuñada, que no está aquí hoy, que a veces yo peleaba con mi esposo y entonces nosotros hablábamos y después que ella nos veía decía, pero tú estás muy juntica y abrazadita otra vez. Por eso que no se puede hablar mal del que uno duerme al lado, porque la gente va a decir, pero entonces tú mira cómo están ellos. Te muere loca. Evitemos eso. Evita la confrontación emocional y enfoquémonos en la verdad. Dice Tito capítulo 3, verso 10. Nos aconseja lo siguiente. No sé si Camila lo tiene. Tito capítulo 3, verso 10. Al hombre que cause divisiones después de una y de otra amonestación, mire, deséchelo. Sáquele los pies, por favor. No es que lo odie ni que sea su enemigo, ni no, nada de eso, porque la Biblia nos manda a restaurar y a perdonar. Pero apártelo, ya no puede ser igual, nunca va a ser igual. Y esa es la verdad, ¿eh? Yo te saludo, yo te amo, un hijo de Dios, todo lo que tú quieras, pero usted allá y yo aquí. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ya es repetitivo el comportamiento, entonces no es una persona sana. Que Dios lo restaure, ¿verdad? Y oramos por esa persona para que Dios lo restaure, pero uno se aparta. No puede seguirle el juego.
Ora por discernimiento y unidad. Efesios 6:18 dice, nos llama a orar en todo tiempo por todos los santos, por todo el mundo. Promueva el diálogo abierto y transparente. A veces las personas vienen a decirnos cosas y lo primero que nos dicen es que yo no me quiero reunir, mira, no diga que yo te lo dije, lo que pasa es que después me va a dar vergüenza, pues no me lo cuente. Haga la confrontación de manera abierta, transparente, con cuidado también, porque a veces se pueden dar situaciones incontrolables cuando usted confronta un grupo de personas o dos personas. Con sabiduría, orando a Dios, y si es posible buscando una persona imparcial que pueda servir eh, de mediador. Y a quien venga a contarle algo, simplemente usted lo confronta y le dice eso. No, no, no me cuente eso. Proteger la unidad del cuerpo de Cristo, que es importante. Se lo digo porque en estos tiempos, últimamente, me están llegando muchas noticias de iglesias que se dividen, grandísimas, ministerios hermosísimos, que a uno le da pena y tristeza. Y uno dice, Dios mío, el enemigo realmente anda buscando a quien devorar y quiere destruir la iglesia porque sabe que la venida de Cristo está cerca. Y ese es su rol, destruir los hogares y destruir la iglesia. Porque si destruye el hogar y destruye la iglesia, está destruyendo la nación, ¿eh? Está destruyendo la nación porque vamos a tener hijos e hijas por ahí desorientados, con una formación distinta, familias disfuncionales, vienen los problemas, las muchachas que salen embarazadas a destiempo, eso es una destrucción, eso es lo que él quiere. Entonces tenemos que guardar la unidad del espíritu, que es el vínculo de la paz, dice la palabra de Dios. Buscar consejo espiritual, pero con una persona idónea, adecuada. Usted no puede ir donde cualquiera a buscar consejo. Sobre todo al que a uno le duele mucho, porque entonces va a decir, deja eso, y comienza por ahí, ya usted sabe. Entonces busque consejo de las personas espirituales y llévese de ellos, porque a veces usted va a buscar el consejo, pero no se lleva de ellos. No se lleva, sigue igualito. Yo voy por complacer y para ver, pero su mente está totalmente cauterizada, no está abierto al cambio. Busque consejo, es sabio acudir a líderes maduros espiritualmente que puedan ayudarnos a discernir y actuar correctamente. Entonces, cuando nosotros neutralizamos la división, eso va a fortalecer la identidad en Cristo. Las divisiones prosperan donde hay inseguridad, donde hay dudas. Cuando sabemos quiénes somos nosotros en Cristo, que usted está claro en su identidad, es más difícil que a usted lo manipulen. Una persona que se deja manipular y que va en vía de dejarse usar para destruir equipos, para destruir familias, para destruir relaciones de amistad, no es una persona que está espiritualmente madura. Por eso nosotros tenemos que constantemente estar con la cabeza, mire, metida ahí, mire ahí, todo el tiempo. Y orando a Dios, porque en la medida que el enemigo te va susurrando cosas a través de alguien, entonces la palabra de Dios viene por aquí y te dice, no, pero la palabra de Dios dice esto. Y esa es la importancia de fortalecer nuestra identidad en Cristo, practicar la humildad y el perdón, porque el orgullo y el resentimiento son tierra fértil para mantener la división. El perdón desactiva el veneno del enemigo. Yo una vez tuve mucho resentimiento contra alguien y yo donde esa persona estaba, yo me iba. Y donde esa persona estaba, si estaban sirviendo algo, yo tenía el plato en la mano y casi quería enterrárselo en la cara, sin mentirle, así que tranquila como ustedes me ven. Calladita, buena gente. Hasta que un día se me salieron 2 lágrimas. Y una hija mía se me acercó y me dijo, mami, tú eres una hija de Dios, tú tienes que controlarte. Y ese día yo dije, pero verdaderamente, ¿y qué legado? ¿Y qué yo le estoy dejando a mis hijas? Y entonces esa persona yo la puedo ver. No, hice como dice el Efesio, ¿verdad? Me aparté, pero sí tengo que abrazarla, incluso que ayudar a esa persona, que darle de comer, lo voy a hacer. Porque eso es lo que el Señor me llama a hacer y porque te libera, te quita un peso de arriba.
te lo quita y tú ya vives tu vida y esa persona es como si está ahí, pero no está ahí. O sea, uno no, porque es uno es el que lleva la mochila a cuesta. Recuerdo una vez que hicimos un video cuando estábamos trabajando en el liderazgo coach en Motivation Team, que decía que era como una mochila que tú la llenabas, un profesor mandó a un grupo de estudiantes a llenar una mochila de papas y le dijo que las dejaran ahí, pero que se la llevaran a todos los sitios. Llegó un momento en que la mochila, donde quiera que ellos iban, hedía de una manera insoportable. Y él les dijo, pues así mismo es cuando cargamos el resentimiento. El que hiede es usted, porque usted que carga la mochila. Entonces, hay que promover la unidad en verdad. No es unidad de mentira ni a cualquier precio, ¿eh? Ojo con eso, porque a veces nosotros mismos como líderes queremos a veces que incluso en las familias que estamos aconsejando, la unidad se lleve a cualquier precio, ¿no? Tenemos que resolver el conflicto, porque entonces eso es un paño tibio y eso es una mentira. Entonces la unidad tiene que cimentarse basada en la verdad, porque la verdad es el cimiento de la verdadera paz. Donde no hay verdad, nunca, nunca, nunca va a haber paz. Nunca. Olvídese de eso. Que si la mentira está en el medio, olvídese que el conflicto continúa. Entonces uno tiene que asirse de la verdad. No importa lo que sea. Es mejor a veces recibir una verdad aunque duela, y aunque la situación se complique, a la larga se va a resolver mejor basándose en la verdad que en una mentira, porque la mentira te lleva a otra mentira y a otra mentira y a otra, y eso es un problema eterno. Recuerda que la lucha no es contra la persona. Efesios 6:12 dice que nuestra lucha no es contra ¿qué? Contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, ¿eh? Contra huestes de las regiones celestes. Satanás sigue usando esa vieja táctica. Divide y vencerás como una amenaza invisible. Porque lamentablemente él encuentra terreno fértil para eso en muchos corazones heridos, en muchos corazones orgullosos y en corazones inmaduros. Pero la iglesia, la familia, los equipos y las naciones podemos resistir si caminamos en la verdad, si caminamos en humildad y si caminamos en amor. Si ves una división formándose a tu alrededor, no mire para otro lado. Discierne, ora, habla con sabiduría, porque sobre todo en las iglesias a veces se quiere confrontar la cosa y uno le debe decir, mira, no me hable de eso, no me hable de eso, vamos a llamar a la persona. Pero a veces es indiferencia también. Ay, yo no me meto en eso. Ay, no, yo no me quiero meter en eso. Sí, pero que mira que está pasando tal cosa y necesitamos ver para que hablemos de esta situación, vamos a llamar a una reunión, a una junta. Ay, no, yo no me quiero meter en eso. Y se hacen indiferentes y cuando viene el palo dado, entonces tenemos que asumir responsabilidades también, actuando como pacificadores. Y con este verso quiero dejarlo. Mateo 5, verso 9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Así que vamos a ponernos sobre nuestros pies. Que Dios nos ayude para no ser instrumentos de división, sino que seamos embajadores de la reconciliación. Que el enemigo no encuentre en nosotros tierra fértil para infiltrar división, para infiltrar cizaña o veneno. Donde quiera que haya confusión, que nosotros seamos portadores de paz y de verdad, como dice la palabra de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y quién se considera hijo de Dios aquí? Pues todos somos pacificadores. Todos somos pacificadores. Padre, gracias por tu palabra, Señor, porque ella redarguye mi vida, la mía primero. Ayúdame, Señor, a ser pacificador, no causante de división. Y que cuando uno ve esos focos que quieren traer división con sabiduría, uno pueda enfrentarlos o llamarle la atención a alguien y decirle, mira, ten cuidado, aquí hay alguien que está sembrando división.
y eso va a traer problemas. El enemigo busca como león rugiente a quien devorar. Pero nosotros en esta mañana primero te pedimos perdón, Señor. Perdónanos. Perdónanos por las cosas que hemos dicho, que hemos hecho, que hemos incitado a que ocurran, que han sido causa de división en algún lugar, en algún momento. Te pedimos que nos perdones, que nos ayudes a ser entes de pacificación, Señor, como dice tu palabra. Quebrantamos toda obra del enemigo sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre nuestro matrimonio, sobre nuestros hijos, sobre nuestra iglesia, sobre nuestro lugar de trabajo, sobre nuestra nación, Señor. Todo espíritu absalónico, Señor, en el nombre de Jesús lo echamos fuera, Señor. Y traemos el Espíritu Santo, el Espíritu de la paz sobre nuestras vidas, oh Dios. Úsanos, Señor, como pacificadores. Que podamos resolver los conflictos en nuestro hogar con sabiduría, Padre. Si todavía tú crees que hay oportunidad en algo que parece que no tiene solución, haz la obra, Señor, en el nombre de Jesús, porque para ti no hay nada imposible. Pero tenemos que estar dispuestos para no ver la paja del ojo ajeno, sino ver la viga que está en mi ojo. En el mío, cuando comenzamos a mirar hacia adentro y a ver nuestras propias faltas, entonces las cosas pueden ir cambiando. Pero mientras estamos mirando la falta del que nos queda en el frente, siempre va a haber una división porque no nos vamos a poner de acuerdo. Ten misericordia, Señor, especialmente de los hogares, oh Dios, en donde el enemigo utiliza como primer foco para destruir, porque sabe que a través de la destrucción de la familia destruye la iglesia, destruye la nación. Ayúdanos, Señor, y levántanos, perdónanos, úsanos, Señor, límpianos. Y toda persona que viene a causar división, quítala de en medio de alrededor nuestro, Señor, de manera tal que pueda, Señor, establecerse la unidad del Espíritu, Padre. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me los bendiga. Pastor, venga por aquí.